Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis, el esposo de esta hermosa mujer. Ha restaurado nuestras vidas, nuestros matrimonios. Y este testimonio y todo lo que estemos hablando aquí es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Bueno, yo la llamé el 20 a ella porque yo me sentía como donde estaba mal. Entonces, yo venía el 20, ella no me contestó. Igual yo llegué acá cerca de la casa, pasé por el apartamento y no me contestaba. Entonces yo fui, visité una enferma, una señora enferma que es la mamá de una amiga. Entonces pasé nuevamente, nada, yo me fui para el apartamento. Al día siguiente pues la llamé al mediodía y le dije que necesitaba pasar por unos libros, pero realmente no eran unos libros que iba a pasar, era porque donde estaba mal, necesitaba ese refugio, necesitaba este hogar donde me sentía con paz, con tranquilidad, donde era realmente nuestro hogar. Entonces, el 21 llegué casi a las 10 de la noche. Y así como contó Irlena que estaba la puerta cerrada, yo toqué la puerta y dije, no, ahora mínimo debe estar en pijama, ya debe estar durmiendo porque ya llegó de turno. Y cuando esa mujer abre la puerta, que la veo toda hermosa, no, es el corazón le hacía a uno. Entonces, claro, yo la veo toda hermosa, pero claro, uno llega con esa inseguridad, llega con temores, sabiendo de que tienen una vida de pecado, que ha cometido muchos errores, que viene uno con miedo. Y el miedo a uno lo ata, el miedo a uno lo enferma, el miedo a uno lo cohíbe de muchas cosas. Entonces, claro, yo llegué con las manos atrás y empezamos a hablar de cómo era tu vida, cómo había estado, no sé qué. Ella me pregunta, ¿ya cenaste? Y yo, no. Y me dijo, ay, qué casualidad que hace 3 días hice un mote y lo tengo aquí. Y yo, ¿cómo? Ay, no, un mote que son de una. Claro, es una de mis comidas favoritas. Entonces, claro, la reina Esther, ahí caí yo, imagínense. En la terraza, mi esposa ya ha puesto una hamaca. Y yo, ay, una hamaca, otra de las cosas que me gustan a mí. Entonces, claro, yo me senté en la hamaca y le dije, ay, vente para acá, nos sentamos ahí en la hamaca, empezamos a hablar. Entonces, yo sentía la necesidad de venir al apartamento y de ver a mi esposa hace unos 15, 20 días, o hace un mes aproximadamente, porque yo a ella la había eliminado de todo. O sea, ni en el celular la tenía registrada, ni en el WhatsApp, pero había un solo grupo lo teníamos como compartido, que estábamos en ese grupo. Y yo veo que le preguntan a ella una talla de una camisa y ella dice, no, la talla tal. Y veo Irlena. Y veo la foto con el cambio de luz, con los rayos, con todo. Y yo, wow, cambió esta mujer. Y le dije a una amiga y que mira cómo está Irlena. Y ella me dice y tú no has vuelto a pensar con ella, no has vuelto a volver con ella. No, hombre, ¿qué? Relájate. Y le dije yo. Entonces, claro, yo todos los días veía la foto hasta que la quitó. Y ay, no, ya quitó la foto. En el trabajo hay un compañero que es enfermero, que también es casado y también está en un proceso de separación hace como 2 años. Y me dice, Morales, ven acá, es que mi esposa cumple años en estos días, voy a darle una sorpresa. ¿Qué lugar me aconsejas? Y esas palabras que él me estaba diciendo, y yo decía, y anda buscando a su esposa. Y yo, ¿por qué no hago lo mismo? Pero me quedó eso así como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Y yo trataba de buscar la foto y nada, y no me parecía la foto, sino la actualidad. Bueno, entonces, primero, bueno, lo de la foto, luego Marlon. Entonces, claro, ya en el apartamento, ya estábamos en la hamaca. Y yo le dije, ¿tú sabes qué día es hoy? No, 21 de marzo. Y yo, ¿tú sabes qué día es hoy? Sí, 21 de marzo. Y yo, ¿tú sabes hace 10 años que estábamos haciendo? No, nada. Hace 10 años iniciamos nuestra relación, estábamos de aniversario como novios, como pareja. Entonces, claro, yo me quebranté, esa noche me quebranté y yo lloré y lloré, pero ella no sabía por qué yo me estaba quebrantando, porque ella no sabía lo que yo estaba viviendo. Y bueno, nos dimos un beso, un abrazo y ahí nos quedamos ahí en la hamaca. Y claro, ya se hacía tarde, yo estaba con el uniforme, yo desde las 6 de la mañana que había salido de la clínica, del apartamento a la clínica y llegué, pues yo le dije, no, me puedo quedar acá en el apartamento y ella me dijo, sí, quédate acá.
Entonces yo me quedé y al día siguiente fui al apartamento y le dije, entonces me voy a quedar acá toda la Semana Santa porque ya viene la Semana Santa, el año pasado no la pude vivir adecuadamente, no viví en la Semana Santa como era. Entonces yo le dije, ¿me puedo quedar? Y me dijo, sí. Entonces yo fui, busqué al día siguiente, busqué cómo es la ropa y me vine para acá. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que eran las fechas de nuestro aniversario, ya venía la fecha de aniversario de bodas, que era el 28, o sea, la semana. Entonces, claro, ya yo diciendo, Dios mío, no tengo ni un peso, yo qué voy a hacer, si yo siempre era el que la invitaba a mi esposa a todas partes, yo era de la sorpresa, yo era de esto y lo otro. Entonces, bueno, entonces ahí empezamos. Ella me dijo, si tú vas a estar acá, recuerda que hay que reconciliarse. Si que en ese momento cuando ella me dice eso, hay que reconciliarse, me acuerdo de que en noviembre, yo estando en una vida de adulterio, ahora les cuento por qué, cómo empezó todo. En noviembre llama a ese mismo amigo que llamó a Irlena, que es un amigo de nosotros, que es el tío de uno de mis mejores amigos, que es chef y que es cristiano, angélico, de mucha oración y de muchas palabras. Él me llama y me dice, yo nunca lo he llamado a usted, pero hoy el Señor me puso en mi corazón que usted, yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero debes regresar a los brazos del Padre. Y el Señor me regala Isaías 61 para ti. Es lo único que te digo. Yo lo que hice fue apuntarlo en el celular, en el notas, lo apunté, tengo la fecha, eso fue en noviembre, pero así como me dijo, me entró por un lado, me salió por el otro y yo en mi vida. Que ahora yo puedo entenderlo, ahora después que ya uno vuelve a la vida normal porque uno estaba atado, vendado, cegado, no entendía por qué Isaías 61, pero después de todo este proceso, claro, el Señor venía a vendar esos corazones rotos, venía a vendar ese corazón roto mío, venía a darme la liberación porque yo estaba recluso por el pecado, yo venía viviendo un adulterio. Entonces yo ese día en San Pedro me confesé, el sacerdote con el que me confesé, aparte de la confesión, fue como una consejería espiritual, casi una hora con él ahí. Y ese día sentí que regresaba nuevamente a los brazos del Padre. Pero, claro, uno es viviendo ese momento de pecado, ya el Padre, Dios te ha perdonado, pero uno es latigándose, dándose látigo, de que el Señor ya te perdonó, pero tú no aceptas que el Señor te ha perdonado y sigue uno con esos miedos, con temores. Entonces, yo la verdad que estaba muy confuso. Yo viví la Semana Santa, estuve con mi esposa, estuvimos como viviendo varios momentos en la liturgia en la iglesia. Entonces, claro, yo después de eso le dije a mi esposa, listo, yo voy a volver acá, quiero estar contigo, pero déjame que tengo que arreglar unas cosas de donde estaba, en otro apartamento. Entonces, yo me fui como 2 o 3 días a arreglar las cosas y ya me vine completamente para acá nuevamente. Entonces, ahora le cuento la parte de, le devuelvo. Yo me fui de la casa la segunda vez, después de venir de un retiro de heridas emocionales. Llegué más perdido después de ese retiro porque llegué con muchas confusiones y yo la verdad estaba mal y yo quería estar solo. Entonces yo me fui a estar solo. Entonces me fui al apartamento en septiembre. Y me fui en septiembre y en octubre conocí a una mujer. Me fui para estar solo, pero no. Eso no fue así. En octubre conocí a una mujer que sale de todos los prototipos que yo quería de una mujer, con tatuajes, con piercing, una mujer del mundo, una mujer que le daba rabia cuando yo hablaba alguna cosa de Dios. Es más, inclusive una vez que yo estaba haciendo un rosario, ella estaba ahí, terminé el rosario y se enojó, y yo saqué un cordón franciscano de que los que usan los monjes, y eso pareciera que ella misma hubiera visto al demonio. Entonces yo dije, no, esta mujer algo tiene, pero claro, uno enceguecido, uno viviendo en la carne, viviendo con los deseos de la carne, la lujuria, el adulterio, y uno en esos deseos perdido uno. Claro, entonces enceguecido, yo sabía que estaba, en mi interior sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero no, yo estaba en esa vida sabrosa, bacano. Gracias a Dios, pues tengo un buen empleo, un buen salario, pero eso que yo me estaba ganando realmente
todo llegaba y todo se iba, endeudado, ando todavía endeudado, saliendo de deudas. Y yo decía, pero si yo gano también, ¿por qué tengo que estar así? Claro, cuando uno anda en el pecado, a uno se le viene abajo todo, lo económico, lo espiritual y todo. Y lo hablo en lo espiritual porque yo era una persona que, así como mi esposa, que pues conocía un poco más de la palabra de Dios, había estado en la iglesia desde muy pequeño, y en la iglesia católica, y también había estado en otras iglesias, en la universidad por medio de compañeros en iglesias cristianas y todo eso. Entonces, había leído un poco más de la palabra, pero que va, la palabra, uno vivía más una religiosidad más que una espiritualidad. Entonces, claro, yo, la palabra de Dios me quedaba aquí, pero el Señor no habla a la cabeza, sino al corazón. Entonces, eh, claro, son cosas que uno se pone a cuestionar, porque ahorita con todo este proceso era como si a mí todo lo espiritual me lo hubieran quitado, todo, desde cero. O sea, yo cogía la Biblia y yo dije, pero si yo esto lo leí, yo esto lo medité, y yo no me acordaba ni por dónde iba la palabra, ni por aquí, ni por allá. Dejé de ir a Eucaristía, durante todo ese tiempo dejé de ir a Eucaristía. Entonces, claro, yo venía en una vida fuerte, fuerte, horrible. A mí esa mujer no me dejaba ni respirar, o sea, ni respirar literalmente. En diciembre mi mamá viene, unos amigos que iban a salir de un carro me dicen, no, quédate con este carro, no lo vas pagando. Mi jefe me dijo, no, tranquilo, yo te presto la plata. Yo conseguí el carro, y al día siguiente ya en el carro, bajando de un municipio de acá cerca, casi nos estrellamos, se estalló una llanta y comenzaron las cosas en el carro, un accidente. Luego, al frente de la casa donde vivía esa mujer, se cayó una puerta de un cuarto piso metálica, partió el panorámico. O sea, eso fueron desastres, o sea, y lo económico para abajo, y lo material también, porque ese carro se volvió nada. Total que mi jefe a la final no salió con el dinero ni nada, entonces yo a la final yo tuve que entregar ese carro, me tocó gastar muchísima plata en el arreglo en ese carro. Entonces, claro, toda esta parte del adulterio me llevó a eso, a cometer el error, a seguir en el error, pecado más pecado, mentiras. Claro, y como yo estaba en el pecado, yo no quería pues ver a mi esposa ni volverla a ver. Pero el Señor fue abriendo los caminos y las cosas, y siempre colocaba personas como que, ven acá, ¿y tu esposa qué? ¿Qué sabes de Irlena? ¿Qué esto? Yo no sé nada de ella, no sé nada de ella. Ella está en su clínica y yo estoy por acá por la mía. Entonces, eh, imagínense que tan enseguecido estaba que en diciembre, no, que a casarme con la mujer extraña, ya nosotros teniendo un matrimonio, hace 9 años, sin recibir nulidad, sin separación, de bienes ni nada. Entonces, imagínense, yo en el error tras el error, y yo le dije a ella, no, casémonos en junio. Entonces ella me dice, no, mi mamá dice que en marzo. Yo, ¿cómo que en marzo? Ah, bueno, en marzo, hagámosle en marzo. Entonces, aquí es donde viene la promesa que Irlena, el Señor le da con Isaías 19. Y Isaías 19 es esa promesa que el Señor está duro contra Egipto, y el Señor, en esa palabra dice, incitará a egipcios contra egipcios, peleará cada cual con su amigo, cada uno con su compañero, ciudad contra ciudad. Y yo empecé en ese mes, entre mes de febrero y marzo, a pelear con esta mujer todos los días, y era problema tras problemas. Y el Señor dice, yo anularé sus planes, y así fue. Nosotros nos íbamos a casar el 22 de marzo, y 2 días antes, el 20 de marzo, yo dije, no basta. Entonces, que fue el 20 que yo decidí venir para acá, para el apartamento. Entonces, en esa palabra, en Isaías dice, el Nilo se secará, se resecará, desaparecerán, fracasarán, palidecerán, serán abatidos, estarán desanimados. Entonces, el Señor infunde en esta relación un abatimiento, que siguiéramos peleando. Pero más adelante, en esa palabra de Isaías, dice el Señor que no saldrá bien, Egipto no saldrá bien, aunque lo haga con la cabeza o la cola o la palma o el junco, no saldrá nada bien. Pero más adelante viene el proceso de conversión de Egipto, y en ese proceso es cuando dice el Señor, cuando clamen a Yahvé a causa de los opresores, les enviaré a un libertador, y los defenderá y los liberará. Yo soy sincero, yo estoy aquí por la misericordia de Dios y por la oración de mi esposa.
porque la oración de mi esposa yo la sentía. Y ella me dice, ¿tú cómo sentías eso? Y yo, sí, es que yo sabía que estaba en el adulterio, sabía que estaba mal, yo sabía que venía muy mal, y que si estaba ahí era por la misericordia de Dios y por tu oración, no por más nada, porque si tú no estuvieras orando por mí o las personas que estuvieran orando por mí, este hombre no hubiera salido de donde estaba. Decía, Señor, yo sé que estoy haciendo esto mal. Aleja a esa mujer de mi vida. Decía, Dios mío, ¿en qué he caído yo? Porque yo venía de una vida de recibirte todos los días. Y por eso en Isaías 19 dice, cuando hay la conversión de Egipto, cuando clamen a Yahvé a causa de los opresores, les enviará un libertador que los defenderá y los liberará. Entonces, Irlena, claro, yo estando acá en el apartamento, claro, ella no me dijo muchas cosas hasta que yo no estuviera preparado, porque mi corazón primero tenía que estar preparado y más que iniciar mi proceso de restauración. Entonces, cuando ella me dice lo de Isaías 19, que yo me dice Isaías 19, esto es lo que me pasaba a mí, por eso el Señor decía que se debía orar por mí a través de Isaías 19. Entonces, claro, mi esposa no sabía nada de esto. Entonces yo llamé a una amiga de oración por la cual yo había llegado la primera vez acá, como un mini retiro. Ella estuvimos en oración y me dijo, debes pedirle perdón a tu esposa, regresa a tu hogar. Esa fue la primera vez y yo regresé acá al hogar, que fue donde viví. Literal, yo estaba de cuerpo, pero de alma no estaba acá. Entonces ella me dice, pero muy ruda, así fue fuerte conmigo y me dijo, usted sabe que quien anda en la mentira anda con el demonio, porque el demonio es el padre de la mentira. Y usted tiene que hablar con la verdad a su esposa y contarle lo que está pasando. Y yo, Dios mío, ¿cómo haré eso? Entonces, claro, uno lleno de miedo y sabe que el miedo lo ata a uno. Entonces, yo le pido al Señor que me diera esa oportunidad de poder decirle a mi esposa. Entonces, ahí mismo en esa hamaca donde estábamos ahí el primer día, ahí yo le conté todo lo que estaba pasando. Y ella me dice, con razón, ese sueño que tuve del adulterio. Pero esta mujer, como le digo, que me cambiaron, me vio con ojos de misericordia, me perdonó. Claro, eso. Yo pensé que ella iba a tomar esto como antes, y no. Yo me quedé sorprendido, digo, wow, esta mujer me la cambiaron. Yo siempre se lo digo, me la cambiaron de paquete, está nuevecita. Entonces, es importante eso. Ustedes que están acá, la oración por el esposo. Yo sentía la oración de mi esposa. Y si por algo estoy aquí, es por la oración de mi esposa y la misericordia de Dios. Entonces ella era mi profesora. Y que hazte cuenta de que yo no soy tu esposa. Entonces, bueno, empezamos aquí en esta mesa a hacer un proceso de restauración personal, de desapegos, de soltar muchas cosas, de renuncias. Entonces, claro, comenzamos en esa parte y comenzamos a evaluar todo desde mi infancia hasta la vida matrimonial, todo lo que había pasado en mi vida que de pronto estaba haciendo daño, y empezamos ese proceso bien hermoso, hasta que llegó un momento en que mi esposa tienes que decir aquí el nombre de las mujeres con las que tú has estado y no sé qué. Yo, no, espérate, eso no. Eso lo hago yo personalmente, claro. Y ella era como exigente con la oración. No es que la oración, tienes que hacer la oración. Y yo, tranquila, todo en su tiempo. Entonces, claro, ella era como que yo estaba en ese proceso, pero yo aún me daba látigo y yo decía, pero si el Señor me perdonó, ¿yo por qué sigo así? Entonces, llegó el cumpleaños de ella, con las amigas acá, le preparamos una sorpresa. Y bueno, en ese momento hubo oración y luego de la oración, cada una de las amigas dio unas palabras a mi esposa y me dicen que yo dé una palabra. Yo no sé, ese día me quebranté porque la verdad es que el Señor hace todas las cosas nuevas y maravillosas, porque Él todo lo hace admirable, bueno y perfecto. Entonces, esas amigas, yo lo que le di fue gracias a esas amigas, porque gracias a ellas mi esposa también recibió un apoyo incondicional y nunca estuve sola tampoco. Entonces yo me quebranté y Paula, que aquí está presente, pues ese día me abrazó, y cuando me abrazó yo sentí que era el Padre dándome un abrazo. Entonces yo le dije a mi esposa, yo quiero hablar con Paula, que es la compañera de mi esposa. Entonces me contó parte de su testimonio, y con el testimonio de Paula fue tremendo, porque el Señor me regaló una promesa ahí en Juan 15.
separados de Jesús nada podemos hacer, y yo tomé mía esa promesa que Paula fue las palabras, fue el instrumento para el Señor, para que yo me autoperdonara, porque faltaba eso, algo me tenía atado, el miedo y todo, y el autoperdón. Y desde Juan 15 empezó a trabajar mucho esa parte de la vida verdadera, y el Señor como es, cada día sigue manifestando su mano maravillosa en nosotros. Gracias a Paula, gracias a todas las personas que han estado en oración. Rosy, gracias por ese instrumento para mi esposa, tremendo, porque esto ha sido duro, esto no ha sido fácil. Entonces, claro, yo empecé nuevamente en ese proceso, apareció a través de Paula, conocí a una señora amiga de Paula que trabaja mucho en la parte de la sanación interior. Pudieron romper a través de la oración muchas ataduras, ligaduras, ataduras sexuales, porque uno viene de un mundo de adulterio con una, con otra, y cosas y heridas que no se sanan, heridas que se repiten. Estaba atado en lo económico, estaba vendado los ojos, yo no veía, por eso yo las cosas del Señor las aborrecí completamente. Entonces ya pude nuevamente leer la palabra de Dios, y ahí sí le dije: Señor, dame la gracia de la oración, dame la gracia de poder entrarme en tu palabra, pero que tu palabra no quede en la cabeza, sino quede en el corazón. Ahí hablaba, ¿la roca quién es? Jesús. Es la roca en la cual nosotros debemos sentarnos, debe ser Jesús. Pero esa roca debe tener cimientos, y los cimientos son el amor, el perdón, el cuidar, palabras constructivas y palabras de bendición. Entonces, si nuestro matrimonio, nuestro hogar lo basamos en ese cimiento y en esa roca que es Jesús, nada podrá derrumbarnos. Y aunque estemos ahora mismo en un proceso de restauración y estemos con el Señor, van a venir tormentas, van a venir lluvias, van a venir, pero debemos estar preparados en Él para seguir esta lucha. Y la gloria sea para Dios. ¿Sentías la necesidad de ver a tu esposa? Yo sentía la necesidad de verla. Cuando vi en el grupo de WhatsApp su foto, que la vi toda radiante, cambiada, ahí el corazón volvió nuevamente a latir, o sea, porque claro, uno cuando está en la vida, de adulterio, uno ya cree que ya perdió el amor por esa persona. Más, algo que me faltó contar ahorita: yo llegué a la casa y yo llegué con esos miedos y todas esas cosas, y yo no quería tocar a mi esposa, yo no quería besarla, yo no quería tener intimidad con ella, porque me sentía mal. Ya después de todo este proceso de restauración, de sanación, de regreso a los pasos del Padre, ya eso mejoró, gracias a Dios, porque uno llega así llega uno. ¿Cuánto tiempo tardó tu proceso? Bueno, Gloria, fueron 10 meses el proceso en total, los primeros 4 meses que él duró fuera, y luego cuando se fue 6 meses. Cuando él dura acá 3 meses, que se vuelve a ir, yo no me sentía ya como me sentía al principio. Tan chulos, me gozo mucho, de verdad, de todo corazón, me gozo. Estoy de verdad con ustedes, estoy muy agradecida con el Señor, porque en una de mis oraciones estaba su nombre, y me recuerdo que como nos mandaron la listita, va, de todas las parejas de restauración, de restaurados, y cuando estábamos en la oración de liberación, estabas tú, y estabas recibiendo del Señor una palabra de Rosy, y ahora te estoy viendo acá. La verdad no tengo ninguna pregunta, solo la verdad es de que estoy viendo la gloria de Dios. Pregunta Laura: hola, cuando ya decides regresar, esta pregunta es para Luis. ¿Cuánto duró el tiempo de tener confusión o duda por la mujer extraña? Ya cuando llegué decidido con lo que estaba pasando, porque con esa mujer pasó de cuanta cosa, y yo dije no más y no más. Toda la parte de ataduras, yo que ha visto muchas cosas, todas las cosas y los maleficios que dan a través de las comidas y las cosas, y yo, no, aquí no es. Y el Señor me abrió los ojos, y yo dije no más y no más, y eso fue algo radical. Cuando ya el Señor te empieza a confrontar y a mostrar muchas cosas, ¿cómo asumiste esa parte?
Sí, no, y es lo que decía en Isaías 19, que se me olvidó decirle que cuando dice el Señor, yo anularé sus planes, dice, consultarán ídolos y brujos, a nigromantes y adivinos. Bueno, yo perdí hasta todo eso porque anteriormente el Señor me había dado esa capacidad de cuando uno llegaba a una parte donde había una presencia mala, a mí por lo menos mi cabeza se embomba. Y claro, yo andaba en vida de pecado, que había tenido gracias a Dios nada, entonces claro, pero yo sí veía la cosa y muchas cosas entonces que lo hacen pensar a uno de que hubo trabajo ahí por parte también. Y bueno, Sí, no. y soy testigo de eso, que eso sí tuvo que haber pasado porque yo recuerdo que donde la amiga que estuvimos, donde hice todo el proceso de sanación y hubo también liberaciones, el día que celebramos nosotros la iglesia, el Pentecostés, que fue hace 20 días aproximadamente, nosotros habíamos estado en un encuentro el día anterior, el encuentro de Pentecostés, a través de la palabra y en esa oración, pues mi esposa en esa oración que hubo, ella decía, Señor, que vomita aquí, que vomite, pero lo decía en su oración. Pero claro, eso no pasó ese día. Al día siguiente no habíamos comido casi nada, comimos y de repente ahí me entraron los vómitos, náusea, un dolor en el estómago. Y cuando mi esposa me toca el abdomen con su mano, yo vomité, hice diarrea ese día. Entonces dije, no, aquí hubo sanación porque es que esto es el Espíritu Santo obrando a través de mi esposa. Soy como el conejillo de India de mi esposa porque esas manos de ella benditas y unidas por el Señor. Entonces, claro, en todo eso que me dieron a tomar y beber, seguramente ahí había muchas cosas. Yo les quiero, digamos, con respecto a esa parte de todo lo de brujería y hechicería, yo se lo conté a Rosy, alguna experiencia bastante fuerte que yo viví en este proceso, y fue que, digamos, como la primera vez que yo fui a tener intimidad con mi esposo, durante el acto, yo empecé a meditar Tobías 8. Y yo le pedí al Señor que me cubriera con su sangre preciosa, y que yo empecé a reprender todo espíritu de lujuria, de todo, de fornicación, pero no fue una oración mental. Mientras estábamos, yo estaba concentrada, yo estaba orando, pero estábamos en el acto, pero yo estaba en oración. Pero yo sentí que esa oración salió como desde el fondo de mi corazón, y yo era reprendiendo todo espíritu. Y cuando ya terminamos, a mí me dio un dolor en el vientre, pero impresionante, y yo voy al baño y vomité creo que hasta la bilis. Entonces yo le conté a Rosy, y Rosy me dijo, fuiste el canal. Y yo lo sentí así, porque fue una oración fuerte. En ese momento yo lo único que le pedí al Señor era que me protegiera con su sangre preciosa, y empecé a reprender todo ataque espiritual. Dice Laura, ¿cómo llevaste para Luis? ¿Cómo llevaste y cuánto te duró el tema de la vergüenza con las familias, con amigos, ya que conocían a la mujer extraña? ¿Cómo lo estamos manejando? Pues algunos amigos saben, muchas personas no saben, porque esto es un tema que ha sido fuerte para amistades, familia, y en estos momentos estamos en ese proceso de pidiéndole al Señor que prepare los corazones de esas personas para cuando se enteren. Las personas que ya saben de este proceso de restauración se han alegrado muchísimo y son personas de mucha confianza, muy adentro de nosotros. Y pregunta Luigi, ella dice que si tú en algún momento confirmaste o aseguraste con Irlena, no vuelvo nunca más. Ah, no, sí, claro, yo la llamé a ella, yo la llamé a ella en noviembre y le dije, yo le había dejado una carta a ella. Y yo le había dejado una carta diciendo por qué me iba y todo, enredado con otra mujer, la mujer extraña, y yo le dije a ella, no, yo no pienso volver a la casa, yo ya contigo no más, entonces es mejor que tú busques a otra persona, que te busques una buena persona, porque yo no vuelvo más a la casa. Sí, gracias por su testimonio. Mi pregunta es para el esposo. Bueno, dijiste que volviste después de 4 meses y luego te volviste a ir, y luego volviste otra vez. Cuando volviste otra vez, ¿tuviste dudas o miedo
o vergüenza de tratar otra vez de reconciliarte si la primera vez que trataron de reconciliarse, o sea, no les fue muy bien? ¿Tuviste dudas en volver otra vez? Bueno, esto es una obra del Señor. La primera vez que vine fue por medio de unos amigos, como obligado, así presionado. Y uno en la costa dice, la presión es para los frijoles. Claro, yo me fui porque estaba confundido. Y en esta llegada, en ese nuevo regreso, no fue ni un amigo, no fue ni el otro, nada, fue Dios. Y uno llega, y yo llegué no queriendo estar acá y quedarme acá. Yo vine porque yo sentía la necesidad de estar en un lugar donde tuviera paz, tranquilidad, seguridad. Pero yo no venía con el hecho de que, ay, sí, voy a ver a mi esposo y nos vamos a reconciliar y ya no. Que cuando mi esposo abre esa puerta que yo veo a Esther, no, derretido. Claro, se reaviva ese amor, el pálpito del corazón, yo la veo a ella y claro, entonces eso fue el Señor, o sea, eso no fue más nadie, eso fue Dios quien me trajo aquí. Yo llego con miedos y como decía, el miedo ata, el miedo lo bloquea a uno. Yo llegué con las manos atrás, yo sabiendo que venía sucio del pecado de mi miseria, pues yo llegué, pero el Señor todo lo transforma y el Señor todo perdona. Irlena me decía, no, él me dice que viene por el resto de sus cosas, pero el resto de sus cosas son 3 libros. Yo me quedé en todo el proceso de Irlena con los 3 libros de Luis. Y efectivamente yo le dije a ella, voy por unos libros, pero no había libro. Hola, buenas noches. Pues más que una pregunta es pues como agradecer al Señor también por haberme permitido pues como estar en medio de este proceso con ellos y pues ser más que un instrumento del Señor, solo un instrumento de poder dejar que el Señor actúe en nuestras vidas para ayudar a los demás. Y quería pues como agradecerle también a Rosy que sé que ha sido un pilar fundamental en irle para enseñarle tantas cosas y para ayudarla. Entonces, bueno, también como agradecerle esa misión que el Señor le ha puesto para los hogares, que la siga bendiciendo y le siga dando pues como todos los dones y carismas para guiar a tantas y tantas parejas que van llegando, que se van uniendo. Y quería darle un pequeño consejo a la niña que habló que el esposo era ateo, que pues no se desanime, que siga perseverando, que confíe en el Señor plenamente, porque mi esposo, el que hoy es mi esposo, realmente él era ateo. Y para la gloria del Señor, nosotros nos casamos y ya va a Eucaristía solo, busca del Señor por sí solo. Entonces el Señor puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Jimena pregunta a Irlena. Irlena, ¿contabas los meses para que se cumpliera el retorno de tu esposo? Irlena, no lo hacías. Al principio sí. Al principio sí lo contaba, pero ya, digamos, yo me logré estar en esa intimidad tanto con el Señor que se me olvidó. Tanto se me olvidó que cuando mi esposo llegó el 21 de marzo, yo no me acordaba que nosotros cumplíamos 10 años de noviazgo. Entonces no. Entonces al principio sí los conté, pero llegó un punto en eso en que ya eso se me quitó de la cabeza. Pues yo le pedí al Señor como que, porque eso me generaba como un poco de ansiedad. Entonces yo le dije al Señor que no, que yo no quería sentir eso, que por favor me ayudara. Entonces que yo le dije, si ya tú me lo dijiste, ya tú lo cumpliste. Entonces en medio de la oración él me ayudó como que eso se me quitara. Laura pregunta a Luis. Luis, ¿qué consejo nos das a las mujeres acerca de la actitud que ustedes, los hombres, les gusta ver en nosotras? Bueno, eso sí era un tema, pues comparto algo y era lo que yo le decía. A mi esposa la cambiaron de paquete. ¿Por qué? Porque mi esposa a veces no le gustaba atenderme, o a veces
ese tipo de cosas. En lo sentimental era de pronto un poquito más ruda, no expresaba las cosas, no le gustaba expresar los sentimientos y le costaba mucho. Entonces, a uno que le encanta eso, que la mujer sea atenta, que sea amorosa, que sea esa mujer del Proverbios, que aparte de ser fuerte, esa mujer espiritual, esa mujer amorosa, que se entrega. Entonces, claro, yo llego y encuentro a mi esposa que me la cambiaron completamente. Entonces, imagínense que yo llegaba de un turno de todo el día, ella iba a trabajar en la noche, que no nos veíamos, y yo llego al apartamento y encuentro en la mesa la cena, con un mensaje de la palabra de Dios y un mensaje, yo, wow, me cambiaron a mi esposa, claro, cosas que me llegaban y yo en mi intimidad solo me ponía a llorar y decía yo, Dios mío, ¿en qué estaba yo metido? ¿Por qué estaba por allá teniendo a esta mujer que me ama tanto? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos agradan, que también en la parte espiritual, por lo menos a mí me agrada mucho de que mi esposa sea que tome iniciativa, vamos a orar, vamos a hacer esto. Es más, yo la veía que ella se levantaba a las 3 de la mañana y yo, ay, con sueño. Va al Santísimo, yo le dije, ay, ya quería ir al Santísimo contigo, empezamos a ir al Santísimo en la madrugada y bueno, el Señor ya también nos ha dado la gracia de también poder despertarme en la madrugada a orar, a meditar la palabra de Dios y a través de eso el Señor ha revivado toda esa gracia que yo había perdido, pues con mis pacientes había perdido muchas cosas y nuevamente en ese consultorio ha sido una locura el Señor lo que ha hecho. Y yo le decía a mi esposa, anteriormente un paciente estaba mal y con un abrazo salía y yo lo veo ahora 2 años después, me dice, después de ese abrazo mi vida cambió. La mayoría de veces los esposos dicen que se van para buscar la felicidad fuera de su casa. ¿En algún momento sentiste felicidad fue esposa? No, yo te cuento de que la primera ida que yo me fui, la primera vez que yo me fui, era empezar de cero, comprar cosas. Es más, yo a veces ni comía porque uno con tanto trabajo yo quería ponerme a cocinar y eso. Entonces, claro, yo pasaba era encerrado, iba hacia la Eucaristía, hacía un poquito de oración, pero en esa tristeza, en esa soledad. Entonces, eso fue en la primera ida mía, esa soledad horrible, la verdad es que ahí no hay felicidad. Luego, cuando la segunda ida que conocí a la mujer extraña, pues tampoco hay felicidad, hay placer. Hay placer y eso no es felicidad. Entonces estaba con la concupiscencia de la carne, en el pecado hundido, pero ahí no había felicidad. Yo sabía que las cosas las estaba haciendo mal.